Eh, Muy buenas noches, estimado docente. En esta oportunidad voy a exponer el trabajo del producto de la unidad 2 y es como sigue. La primera pregunta dice análisis del contrato hipotecario. Em, el análisis del contrato hipotecario, bueno, es en base, lo he desarrollado en base al habeas data y, y a la Ley de Protección de Datos Personales. Eh, el derecho del habeas data es aquel que tiene toda persona de conocer, actualizar y rectificar la información que se haya recogido sobre ella en archivos y bancos de datos de naturaleza pública o privada. El habeas data procede en el Perú. Los procesos constitucionales del habeas corpus, amparo y habeas data procede cuando se amenace o se viole los derechos constitucionales por acción u omisión de actos de incumplimiento obligatorio por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona. El habeas data busca proteger el derecho a la autodeterminación informativa, reconocido en el inciso 6 del artículo 2 de la Constitución, que expresa toda persona tiene derecho a que los servicios informáticos, computarizados o no, públicos o privados, no suministren información que afecte la intimidad personal y familiar. Los datos personales no requieren autorización de su titular, información que no incluya los datos sensibles. Los datos sensibles requieren de una autorización de su titular, información sobre la raza, la opinión política, la parte religiosa, el aspecto económico, la salud o también la vida sexual. El habeas data busca proteger el derecho al acceso a la información pública, reconocido en el inciso 5 del artículo 2 de la Constitución, que expresa toda persona tiene derecho a solicitar sin expresión de causa la información que requiere y a recibir la de cualquier entidad pública en el plazo legal, con el costo que suponga el pedido. Tenemos la pregunta 2. La pregunta 2 que dice, ¿no? ¿Cómo funcionan las centrales de riesgo? Las centrales de riesgo son entidades que almacenan, procesan y suministran información sobre cómo las personas naturales y jurídicas han cumplido con sus obligaciones en las entidades como financieras, cooperativas, almacenes y empresas del sector real. Es donde se encuentra todo el historial general positivo o negativo de los usuarios que han adquirido algún tipo de obligación con las entidades, empresas mencionadas anteriormente, las cuales, previa autorización escrita y voluntaria, ponen a su servicio esta data. La función principal de las centrales de riesgo como data crédito consiste en realizar el reporte del manejo de las deudas, no solamente de los bancos, sino de diferentes instituciones. En este sentido, las centrales de riesgo buscan generar confianza con el fin de evaluar
los riesgos en el otorgamiento de un préstamo y mejorar las oportunidades de acceso al crédito tanto a personas como empresas. La evaluación en este caso de Marcela, em, los hechos del caso Marcela, ha obtenido un crédito hipotecario con el Banco Michelin, ¿no? Y ha tenido un retraso en el pago de una cuota durante el último año, aunque pagó la deuda al mes siguiente y completó el pago total después, el pago total. Después de 5 años, ha sido reportada en Hipocor por un empleado del banco llamado Pedro y ha sido clasificada como en riesgo alto. Esto le ha impedido obtener un nuevo crédito. Bueno, de acuerdo a la Ley de Protección de Datos Personales, que es la Ley 2973, 29733, Marcela debe haber dado su consentimiento para el tratamiento de sus datos al firmar el contrato. Tiene derecho a ser informada, así como también a corregir sus datos inexactos. La Ley del Sistema de Información Crediticia es la Ley 27489, en la que dice, ¿no?, que las entidades financieras reportan la información precisa y permiten la corrección de los datos erróneos. En cuanto al banco, ¿no?, Michelin Créditos, este banco ha actuado conforme, bueno, al protocolo cuando reportan el retraso de Marcela, pero ella debió estar informada y que esta información sea actualizada en Hipocor. Si a Marcela no le informaron sobre su estado crediticio, no refleja su pago total. Podría haber una violación de sus derechos. Marcela, al enterarse de este problema, debe solicitar una copia para revisar su historial crediticio, así como también solicitar una información al banco, pedir también detalles sobre el reporte realizado en el protocolo seguido, ¿no? Solicitar la corrección de datos, así como solicitar su corrección en Infocor. Por último, presentar un reclamo ante la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, en caso que el banco no corrija. Seguidamente, tenemos la siguiente pregunta. Analiza la negativa del crédito del préstamo del banco, ¿no? Presto Rápido. La evaluación crediticia es un proceso de evaluar la solvencia de un préstamo potencial. Esta evaluación incluye una revisión del historial financiero del préstamo, incluidas las fuentes de ingresos, las deudas pendientes y la actividad crediticia reciente. El préstamo de evaluación crediticia también puede incluir una revisión de la situación financiera y de los activos actuales del préstamo. En el caso propuesto, Marcela es evaluada para tener conocimiento de su capacidad crediticia y es negada para acceder a un préstamo porque se encuentra reportada en la central de riesgos en categoría riesgo alto, ¿no? Por lo tanto, pues le niegan el préstamo, ¿no? Esa negativa de crédito que optó el banco Presta Rápido siguió, claro que ha seguido protocolos, parámetros de sus normas, ¿no? Como también la ley, ¿no? Que también, pues, eh, les ampara, ¿no? Como es la 2672, ¿no? Y bueno, pues esto lo hacen a fin de salvaguardar sus intereses propios, ¿no? Del banco. Ahora, con respecto a Pedro, ¿no? Que es un trabajador del banco, Michelin, ha reportado a Marcela Limpocor en categoría de riesgo alto. Considero que Pedro no realiza una calificación de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia de Bancos y Seguros y AFPs. El sistema, este sistema, ¿no? Conforme lo señala los días de morosidad en su categoría de clasificación, se ha debido reportar como crédito hipotecario en atraso.
de pago, que consiste, pues, en 30 a 60 días calendarios, ¿no? Asimismo, el banco Michelin Créditos debió reportar el pago total de la deuda, a fin de no seguir figurando en el sistema de Infocor. En consecuencia, Pedro ha ocasionado a Marcela un daño moral, establecido en el artículo 1984 del Código Civil. También lo señala el artículo 62 del nuevo Código Procesal Constitucional. En este caso, Marcela sí puede impugnar en amparo de los artículos 404 del Código Procesal Penal. Seguidamente, tenemos como última pregunta la responsabilidad civil, ¿no? Con respecto al caso propuesto, podría haber una violación de los derechos de Marcela bajo la Ley de Protección de Datos Personales y la Ley del Sistema de Información Crediticia. Las entidades financieras deben garantizar esta información reportada, sea precisa y actualizada. En este caso, Marcela tiene derecho a exigir la corrección de dichos datos. La responsabilidad de Pedro, empleado del Banco Michelin Créditos, ellos tienen también obligaciones legales, así como la ley de protección de datos personales, la 2973.3, deben garantizar que el tratamiento de los datos personales de Marcela se realice con su consentimiento informado y cumpla con los principios de exactitud y actualización. Ley del Sistema de Información Crediticia, ley número 27489. Tiene la obligación de reportar información precisa y permitir la corrección de datos erróneos en cuanto a las acciones de Pedro, la inexactitud de reportes. Si Pedro reportó a Marcela como riesgo alto, cuando solo fue un retraso en sus cuotas. También cabe mencionar que al tener un contrato previo con el banco, la responsabilidad civil es de tipo contractual. Muchas gracias.